Recording in progress. Bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con lo que sería el tema o el avance del día de hoy, que sería la continuación del tema número 3, ¿verdad? Donde nos quedamos la anterior, nuestra última clase, que ya es hace creo, más de 2 semanas, que fue la justificación, ¿verdad? Entonces estaríamos continuando con lo que serían los fundamentos teóricos o el marco teórico, lo que también tienen próximo para elaborar, ¿verdad? Para la entrega de su trabajo. Entonces vamos a ver lo que sería lo que se refiere al teórico y también por lo que está compuesto este marco teórico. En primer lugar, tenemos que conocer en manera general qué es el marco teórico o también la perspectiva teórica, como también muchos autores se refieren. Esa primera definición que vemos o que vamos a ver es de Hernández Sampieri, la cual nos dice, un momentito, me están diciendo que les agregue a sus compañeros, perdón, que les admita. Ya, ya. Vamos a leer lo que sería esta definición que se nos presenta en el libro de Hernández Sampieri. Nos dice que el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto, un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto es la elaboración de lo que sería el marco teórico. Entonces aquí vemos, o bueno, en este concepto se refleja que lo primero que nosotros tenemos que hacer para llegar a elaborar este marco teórico es primero pasar por lo que sería un proceso, ¿verdad? Lo que sería la revisión de la literatura, el análisis de esta literatura, y para lo cual vamos a irlo punto por punto. Tenemos también lo que son las funciones del marco teórico. Voy a mencionar solo 3 que considero tal vez las más importantes y también quisiera que algunos de ustedes posteriormente me mencione algunas más de las funciones que tiene el marco teórico. Bueno, una de estas dice que ayuda a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Orienta sobre cómo habrá de realizarse la investigación y documenta, perdón, la necesidad de realizar el estudio. Ahí me ha ido una. Ya, por ejemplo, aquí vemos lo que sería una portada de lo que es el métodos computacionales en comunicación, ¿verdad? En las revistas científicas, en libros, en diferentes investigaciones que ya se han desarrollado, podemos encontrar muchos de nuestros temas que tal vez ustedes lo están llevando a cabo desde otras perspectivas. Tal vez nosotros tenemos una perspectiva muy limitada del tema que estamos desarrollando a partir solo de los conocimientos que nos han sido dados tal vez en las materias que hemos llevado esos temas que están investigando, ¿verdad? Pero muchas veces esos conocimientos son muy limitados, lo que nosotros tenemos. Muchos temas estamos dudando a qué se refiere o qué más podría desarrollar de ese tema, porque tal vez nosotros nos limitamos solamente a lo que se nos da, ¿verdad? En ese tema en determinadas materias. Y muchas veces hemos visto que las materias en las que hemos llevado esos temas se limita a conceptos ya bastante caducados, ¿verdad? Que podrían ser renovados. Y es para ello que nosotros tenemos que realizar lo que sería la búsqueda de de estas teorías o de esta información a través de estas fuentes bibliográficas. Aquí, como les decía,
¿Quién me pudiera dar otra función que no esté mencionada aquí y que también se considere importante sobre el marco teórico? Nos ayuda a inspirar nuevas áreas de líneas y áreas de investigación. ¿Ya? ¿Quién era la compañera que acaba de... Jasmine y Mamán. Rosemary Mamani, ¿no? Ya. Ujú. ¿Alguien más que quiera comentar? Tal vez que se ha dado cuenta que es importante igual y no lo hemos tocado ahora. La recopilación de bases teóricas para nuestra investigación. Ya, la recopilación, otro entonces, ¿verdad? Félix, ¿verdad? Ya. ¿Alguien más que quisiera participar antes de que pasemos al siguiente punto? También Merli amplía el horizonte de estudio o guía al investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Ya. ¿Quién es? La acaba de comentar. Nancy Quispe Nancy. Cruz. Ah, ya, Nancy. Listo. Entonces ya hemos visto, ¿verdad? Que cumple varias funciones lo que sería la elaboración del marco teórico en nuestra investigación. Ahora vamos a pasar a ver lo que serían las partes del marco teórico. En un primer lugar o una primera parte que se desarrolla son los antecedentes. ¿Y qué son los antecedentes? Dice que consiste en la revisión crítica de la investigación que se han realizado previamente del tema que se investiga, ¿verdad? ¿A qué se refiere crítica? Que no solo nosotros tenemos que poner tal vez la investigación de tal tema de la motivación en México y hasta ahí, digamos, no nos interesa más, pero nosotros tenemos que analizar qué se ha dado en esa investigación, a qué conclusiones se ha llegado. Tal vez que la motivación no hace, en esa investigación se ha dado que no es vital para las empresas públicas, tal vez, ¿verdad? Una conclusión. Pero ustedes pueden decir en su investigación, quisieran contrastar eso, que en una institución pública de igual manera la motivación es importante, ¿verdad? Entonces, para ese análisis crítico, como dice, ¿verdad? El concepto que estamos viendo, es que se dan los antecedentes. Y vamos a ver un ejemplito de más o menos cómo redactarlo, porque la guía de tal vez es lo que contiene los antecedentes, ya lo tenemos en nuestro material, ¿verdad? Que se ha dado con el licenciado. Pero vamos a repasar más que todo en el contexto de la redacción de este primer punto. Aquí tengo como ejemplo mi problema, que es el cómo incide el endomarketing en la satisfacción del cliente de la empresa Toto Potosí. Entonces, tengo que partir de lo que sería mi problema, porque ahí se está presentando principalmente mi tema, investigar, ¿verdad? En relación a cuál es la variable dependiente también, el cual sería el problema que estamos investigando. En muchos casos en la formulación se presenta de esta manera, ¿verdad? Entonces yo tendría que buscar temas relacionados a lo que sería el endomarketing relacionado a la satisfacción del cliente. Aquí tenemos en un primer lugar, ¿qué nos dice que tiene que contener? ¿Quiénes son los autores? Dice Marín López en 1998. ¿En qué año se publicó? 1998. La página en cuál se encuentra. Más allá, al último, vamos a ver un poco de un ejemplito de lo que sería las normas APA de bibliografía para en el caso que nosotros vamos a usar, que es APA, o en la investigación que nosotros tenemos que desarrollar, es APA, ¿verdad? La norma que tenemos que aplicar. Luego aquí está la investigación realizada para optar el grado de magíster en Ciencias de Comunicación de Maracaibo en 2004. Aquí se me ha bajado la línea. Estrategias de comunicación y de mercado interno, lo que sería el endomarketing. El endomarketing se refiere al marketing, pero internamente para lo que serían los que conforman una empresa o una institución. Ese es el tema que yo estoy buscando, el antecedente interno para el desarrollo de la identidad corporativa. Aquí ya me está dando a entender cuál ha sido el tema o el objetivo de investigación. En dónde se ha hecho, ya hemos visto que era de Maracaibo, ¿verdad? Y aquí existe demás componentes que aquí se me han ido que no he puesto en las preguntas, pero que tienen que ser un resumen, ¿verdad? Un resumen sintético de lo que se ha tratado, ha consistido esta investigación.
y finalmente expresar la conclusión a la que se ha llegado. ¿Verdad? Las conclusiones a las que se llegaron son: existe un alto nivel de identificación del cliente interno con los principios básicos organizacionales y un grado menor en el conocimiento de los valores. El nivel de motivación es elevado en el cliente interno cuando realizan sus funciones, tareas y tomas de decisiones. Entonces, esto más o menos tiene que estar en un párrafo, ¿verdad? Y tenemos que iniciar, como siempre, de lo grande a llegar a lo pequeño, de lo general a lo específico. Entonces, iniciamos por buscar investigaciones internacionales, ¿verdad? Que es lo que mayormente abunda en Internet. Puede haber que internaciones, este es de Maracaibo, otros de México, otras tal vez muchas en otro idioma, pero como nosotros casi no estamos adoptando las investigaciones de otros idiomas, entonces lo que esté más a su alcance. Pero primero entramos con lo que son las investigaciones internacionales. Luego si hay nacionales y si de alguna manera encontraran locales, aunque ahora ya no es tan accesible, porque antes podíamos ir a la biblioteca de la carrera, ¿verdad? Había un equipo donde podíamos buscar el tema de la tesis y nos aparecía de lo que está en la biblioteca de la carrera, pero ahora eso es un poquito más complicado, ¿verdad? No tenemos ese mismo acceso físico a esas investigaciones. Entonces, en lo posible, lo que ustedes encuentren, pero en ese orden, que sería de lo internacional, nacional y, como les decía, si hay el caso que ustedes conozcan, tengan una tesis de su tema que sea a nivel local, igual les sirve para los antecedentes, siempre y cuando presenten estos puntos que son los más importantes en sus antecedentes de la investigación, ¿verdad? Y vamos a pasar a lo que sería el siguiente punto, un momentito, que son las bases teóricas. En primer lugar, lo más importante en las bases teóricas es estructurar, ¿verdad? Porque como les ha pedido el licenciado, que elaboren las fichas para que puedan ustedes elaborar su marco teórico. Pero muchos me estaban diciendo cuántas fichas, de qué, las fichas y todo aquello. Esto está en base a la estructura que va a tener sus bases teóricas, porque si depende a cuántos conceptos o cuántos temas van a tocar en sus bases teóricas, va a depender igual que elaboren las fichas donde van a buscar, ¿verdad? El contenido, todo aquello de los libros, revistas o de las tesis. No, más que todo es esto en libros, ¿verdad? Entonces va a depender del contenido y de la estructura que va a tener sus bases teóricas. Y para esto vamos a ver ahora dos métodos que existen basados en el libro del autor Hernández Sampieri, que nos presenta dos métodos que nos va a ayudar a nosotros a realizar esta estructura y, digamos, no perdernos, no confundirnos mucho. En primer lugar, vemos lo que es el método el método del mapeo para construir el marco teórico. Nos dice, este método implica elaborar un mapa conceptual y con base en este profundizar en la revisión de la literatura. Yo le he hecho mi ejemplito para que entre lo más sencillo en relación al ejemplo que hemos visto en el inicio, ¿verdad? Entonces, mi tema o el tema que estoy presentando es endomarketing en la satisfacción del cliente o para la satisfacción del cliente tal vez sería. Luego, iniciamos igual en las bases teóricas, como ya hemos visto, cómo se inicia el planteamiento del problema, cómo se inician los antecedentes. Primero iniciamos de lo grande para llegar a lo pequeño. Lo grande ahorita nosotros sería tal vez definir el área en donde nosotros estamos realizando nuestra investigación, el cual sería la administración, ¿verdad? Luego, llegar al área en donde estamos encontrando o desglosando el tema, ¿verdad? Que sería, en este caso, endomarketing, pertenecería al área de marketing. Y finalmente, la parte más micro, esta sería la parte macro, meso y micro, que sería el endomarketing. Y en el endomarketing yo puedo, o esta parte del endomarketing, aquí puede entrar otros factores. Por aquí podría entrar satisfacción al cliente. Entonces, los términos más importantes en mi problema o en mi investigación. Del endomarketing, ¿qué voy a encontrar? Uno puede ser la definición, ¿verdad? Lo puedo desglosar en la definición. Luego puedo desglosarlo en dimensiones. Después tal vez el proceso del endomarketing. Entonces, todo lo que yo pueda encontrar relacionado para poder dar más apoyo, más sustento a ese término o ese tema principal, ¿verdad? Más allá vamos a verlo en el otra técnica que tal vez pueda entender mejor. Aquí hay un ejemplo más claro tal vez.
lo que se encuentra igual en el libro de Hernández Sampieri. Los que tengan lo pueden revisar para que se ubiquen de mejor manera, quizás. Y aquí nos presenta un ejemplo con el clima organizacional. El clima organizacional, igual, aquí lo está desglosando, lo está dimensionando en estos 4, que serían definición, la dimensión, la medición y los modelos. Aquí, por ejemplo, dice concepto, la definición mediante múltiples de los atributos adicionales. Las dimensiones, luego los instrumentos para medir, se referiría a la medición. ¿Qué instrumentos o qué métodos existe tal vez para medir lo que es el clima organizacional o evaluar el clima organizacional? Los modelos también. Aquí está presentando los autores. Después vamos a ver cómo esto se pasa a un esquema. Entonces, de esa manera lo pueden hacer. Un momentito, voy a admitir a su compañera. Y aquí, finalmente, esto se pasaría a un esquema tentativo o un esquema guía, que sería, por ejemplo, definición, características y enfoques del clima organizacional, definiciones fundamentales, características organizacionales o percepciones, dicotomías del clima, objetivo, sujeto. O sea, clima organizacional, en este caso lo estaría desglosando. Puede ser primero el clima, luego lo está refiriéndose en un subpunto al concepto del clima como la medida múltiple de los atributos. Entonces, esto a partir de esas cuatro términos importantes que son la definición, la dimensión, la medición y los modelos, está desglosándose lo que sería el punto de clima organizacional. Ahora tal vez vamos a pasar a ver otro método que igual nos sirve para lo mismo, para estructurar. El método de índices para construir el marco teórico. Dice que consiste en el desarrollo, en primer lugar, un índice tentativo, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Aquí tenemos la gráfica que se presenta en el libro igual de Sampieri. Aquí nos muestra las tareas generales. Eso lo dividimos por temas, los temas importantes, como les decía, ¿verdad? Aquí puede entrar, ahorita vamos a ver el ejemplo. Luego el primer subtema y después de eso pasamos hasta un cuarto nivel. Según el licenciado lo que les pedía era hasta 5 niveles que pueden llegar, o sea 5 subtítulos. Más allá no podemos desarrollarlo más porque ya cambia mucho en la forma de la presentación del trabajo de investigación. Más allá, si digamos, llegan hasta un 5.º nivel, tal vez teorías de la motivación, motivación de Maslow, eso ya es el 5.º nivel, digamos, ese subtítulo. Digamos 2.3.1.1.1 hasta el 5.º nivel, ¿verdad? Pero la teoría de Maslow tal vez tiene otros subpuntos. Eso ya no tienen que puntuarlo, ya no es necesario puntuarlo. Lo harían tal vez con una viñeta, con un guión, por incisos. Hasta ese nivel tienen que tomar en cuenta que se tiene que llegar en su estructura del marco teórico. Y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que sería este método de índices. El subtítulo, bueno, el título serían las bases teóricas, ¿verdad? Un primer subpunto, tal vez a partir del ejemplo que estábamos viendo, sería administración. Otro subpunto sería marketing, como les decía, ¿verdad? Otro subpunto va a ser lo que yo quiero hablar en mi investigación o que necesito conocer de mayor profundidad, es el endomarketing. Luego del endomarketing también necesito conocer la satisfacción del cliente. ¿A qué se refiere satisfacción del cliente? Y entonces vamos a desglosar lo que sería el endomarketing en otro nivel. Claro que estos puntos igual que estamos presentando pueden también tener sus subpuntos, pero nos vamos a enfocar en lo que sería el endomarketing. El endomarketing, en un primer lugar, puedo ver la definición, que es lo más necesario, ¿verdad? La definición. Luego las dimensiones que pueda tener el endomarketing, luego el proceso del endomarketing. Puedo estos 3 de tomar en cuenta. Y ahora vamos a ver la dimensión, en qué subpuntos igual podríamos tomar. Las dimensiones puede ser la comunicación interna, otra dimensión que estoy tomando del endomarketing puede ser la motivación. Entonces, esto me va a ayudar a ordenarme. Por ejemplo, aquí ya voy a saber, de administración voy a tener que hacer aquí una ficha contextual, por ejemplo. En marketing, una ficha contextual
Y aquí, por ejemplo, en endomarketing, una ficha contextual, una ficha de comentario, tal vez también para las definiciones. Y entonces en ese orden ya vamos a saber cuánta bibliografía necesitamos consultar para poder completar o poder conocer cada uno de los puntos que estoy desarrollando en mi esquema de las bases teóricas. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí igual siguiendo con el tema de endomarketing, tal vez para mí va a ser el 2.1, definición de endomarketing. Aquí lo que se decía, se tiene que presentar al menos 3 autores en las definiciones. ¿Por qué 3 autores? Porque con un solo autor yo no puedo hacer un análisis, un contraste, una comparación. Con 2 es muy subjetivo, puede ser un autor o el otro autor. En cambio, con 3 autores podemos conocer 3 posiciones diferentes, 3 perspectivas diferentes del mismo concepto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es compararlos, contrastarlos y dar una posición de qué autor es el que define desde la perspectiva que nosotros estamos investigando el tema. Vamos a dar una lectura rápida a lo que está el ejemplo. Por ejemplo, dice, el endomarketing es un conjunto de métodos de gestión de las relaciones personales, organización que tiene como propósito lograr que el personal adopte voluntariamente las orientaciones hacia la calidad de servicio. Hasta ahí le daremos una leidita. Eso es según el autor Regalado, Alpaca, Vaca y Jerónimo. Otro es, asimismo, define el marketing interno como una estrategia instrumental de comportamiento para desarrollar un estado mental. Ya está, ahí cito, igual lo leeremos. Esto es de otro autor. Y finalmente señala el marketing integrado como una alternativa para atender, mejorar a los consumidores y con este enfoque sugiere que el endomarketing debe preceder al externo. Entonces, lo que tenemos que hacer la tarea aquí no es solo de poner las definiciones y dejarlo hasta ahí, como aquí le he puesto comentarios sobre el contraste y comparación. Entonces, nosotros decimos que nos ponemos en la posición o estamos con la posición del autor tal vez Alpaca, porque desde la perspectiva de la investigación, el endomarketing se considera como el método de gestión. Tal vez yo no lo veo solo como un instrumento, sino que estoy viendo desde la perspectiva del autor, del primer autor, qué es lo que refleja que queremos realizar en la investigación, o desde esa perspectiva nosotros lo vamos a llevar a cabo, que nos dice que es el método de gestión, nosotros de las relaciones personales. Entonces, el endomarketing, nosotros lo vemos desde el método de gestión de las relaciones personales. Entonces, ya estamos adoptando la perspectiva de uno de los 3 autores, pero ya hemos conocido las otras 2 para poder contrastar y comparar. Entonces, de esa manera se tiene que elaborar en las definiciones, porque es ahí donde nosotros tenemos que tener ya redundando la definición exacta de lo que nosotros vamos a investigar, ¿verdad? Después, en los demás puntos, por ejemplo, en comunicación interna, tal vez no encuentre de 3 autores que es comunicación interna y me vaya a apoyar que sea un libro ya. Pero dale. Los micrófonos, chicos, por favor. Encendido. De Cristian, por favor, su micrófono. Ya, adelante. Tu micrófono, Sí, Cristian. sí. Sí, mamita, sí, mamita. Adelante. Ya, creo Mamita que... Cristian, su micrófono. Sí, no se ha dado cuenta el compañero, pero ya lo hemos silenciado. Hasta aquí, a ver, vamos a ver qué más nos falta. Vamos a pasar a la siguiente. Ya, después vamos a pasar a las fichas, pero hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que quieran mencionar? No sé, antes de que pasemos a las fichas, lo que sería que tendrían que iniciar para realizar su marco teórico. Compañera, una consulta. ¿Para endomarketing también aplica para una empresa de servicio? Compañera, vas a disculpar, no te escucho muy bien, está suavito tu micrófono. ¿Endomarketing también aplica para una empresa de servicio?
Claro, el endomarketing, como les decía, bueno, en el ejemplo que estamos viendo, se refiere a el marketing, pero de manera interna, que hacer que las personas que trabajan en una empresa quieran a la empresa, quieran la cultura, que se apropien de la cultura organizacional. A eso se refiere el endomarketing. Es por eso que se está presentando como ejemplo, para que lo puedan igual ver en una empresa de servicio. En cualquier empresa se aplica el endomarketing, pero este es un tema de ejemplo, porque ustedes ya tienen, ¿verdad?, sus temas definidos. Entonces tiene que ser a partir de sus temas o de lo que ya está definido en su problema, como hemos visto, ¿verdad? Los temas para las bases o lo que se define en las bases teóricas es a partir de lo que ustedes han formulado en su problema, y también eso ya se está reflejando en todo su capítulo 1. Entonces, todo lo que ya han presentado en su capítulo 1, aquí solo lo estamos apoyando teóricamente, porque ustedes esa parte ya lo tienen definido, ¿verdad? Ya, creo que no existe otras consultas. Nos pasaremos a lo que serían las fichas, porque ya nos queda poquito tiempo. A ver, tal vez podamos abarcarlo. Ya, vamos a pasar a ver lo que serían las fichas bibliográficas en la norma APA. Como hemos dicho, que tenemos que ver o trabajar con la norma APA en la perspectiva de nuestra investigación, que es en la área de sociales económicas. Tenemos que usar la norma APA. No podemos usar aquí lo que sería Vancouver u otras que existen, pero son dirigidas a otras áreas. ¿Qué contiene las fichas bibliográficas según la norma APA? Lo primero es los apellidos del autor, seguido por las iniciales del nombre o los nombres, el año de publicación entre paréntesis, como está aquí, ¿verdad? Después, el título del libro en cursiva. Aquí se me ha centrado la letra por ser separado. Número de edición a partir de la segunda. Si es la primera edición, entonces no se pone. Lugar de edición o publicación, el país y la editorial en donde se ha publicado este libro. Este es un pequeño ejemplito. Estas fichas bibliográficas normalmente tienen una medida de 12.5 y de 7.5 sería del alto, ¿verdad? Del ancho sería esto. Después, lo que nosotros más aplicar, creo que otra vez alguien se le encendió su micrófono. No, están bien. Sería las fichas de investigación. Fichas de investigación son varias, chicos, perdón. Que aquí no lo estoy presentando todos, porque esto, como ya hemos visto, ¿verdad?, en técnicas, pero para recordarlo y todos podamos hacer de la mejor manera, las más importantes o las que vamos a usar en el desarrollo del marco teórico. La ficha textual, que se copia entre comillas a pie de la letra el texto. Para eso se usa la ficha textual. Cuando queremos copiar tal y como está el texto. No vamos a hacer ninguna modificación, ningún comentario, ningún concepto, nada. Todo lo copiamos tal y cual está. Con errores, si hay comas, si hay puntos, tal y cual está. Ficha de resumen dice que son expresiones reducidas cuantitativamente de las partes más esenciales en una ficha de resumen. Luego tenemos lo que serían las fichas de paráfrasis. Esto creo que el licenciado les ha recomendado, que es lo que tienen que usar en el desarrollo del marco teórico. ¿Por qué? Porque contiene información extraída en palabras del investigador. Este expresa e interpreta en sus propias palabras las ideas que expone el autor, pero al parafrasear no se debe tergiversar la idea, o sea, no podemos cambiar lo que dice, solo que, digamos, es un concepto quizás muy complicado, con palabras muy técnicas, y ustedes lo pueden poner en la ficha de paráfrasis con palabras que ustedes puedan entender, puedan recordar. Entonces, en esa ficha les va a ayudar a entender cuando vayan a elaborar su marco teórico a qué se refería ese concepto. Por ejemplo, digamos, tal vez un término nuevo, no sé, neuromarketing. Tal vez para algunos es muy complicado el término, que es bastante amplio, no se entiende. Entonces, lo más sencillo, pero sin cambiar el significado. Luego, ficha de comentario. Dice que consiste en recoger las opiniones contrarias sobre un tema determinado. También sintetizar y cuestionar el contenido o párrafos.
aquí me equivoco en la redacción, perdón, de las fuentes bibliográficas que se utilizan en el proceso de investigación. Entonces, estas fichas de comentarios sería como hemos visto, ¿verdad? Hacer el contraste, la comparación de los tres autores. Entonces, nosotros mediante en una ficha de comentario realizamos, digamos, lo que hemos leído de ese autor. Hacemos un comentario de esa definición. Y también tenemos lo que serían las fichas mixtas o combinadas. Estas fichas mixtas o combinadas, algunas de estas combinaciones puede ser textual y comentario, de resumen y comentario. Mayormente estas combinaciones se hacen cualquiera de estas y la de comentario. ¿Por qué? Digamos, voy a hacer una ficha textual, voy a copiar el concepto tal y como es, ¿verdad? Y al final yo hago un comentario de ese concepto que estoy copiando. Entonces, tal vez eso es más conveniente para que no hagan doble trabajo, ¿verdad? Para que no hagan primero una ficha textual de la definición y otra ficha que hagan lo que sería el comentario. Entonces, esto tal vez podría ser este tipo de ficha, la que ustedes puedan aplicar en el desarrollo de la investigación. Igual, vamos a ver el formatito de cómo son las fichas de estas de comentario, perdón, las fichas de investigación. En primer lugar, la medida igual es esta de medida de lo largo, 0.5, y de esta de altura sería de 11 centímetros. Ese es el formato más habitual para desarrollar estas fichitas. En la primera parte del cuerpo tenemos lo que sería el encabezado. Después tenemos el cuerpo de la ficha, donde va a estar el contenido, y finalmente tenemos la fuente. Aquí ponemos el número de ficha. El número tal vez estamos sacando del libro es el 1.2. En el libro que estamos encontrando, o en el texto, o como veíamos, revista científica, es el punto 1 o 1.2, digamos, como ejemplo. El tema, aquí ponemos el tema, no sé, marketing digital. El subtema es canales de marketing, tal vez. Entonces aquí entraría el subtema. Esto se me ha subido, es aquí abajito, a la altura del tema, ¿ya, chicos? El tipo de ficha. Ficha mixta, textual, comentario, ahí. Y aquí el contenido. Aquí copian, digamos, el texto que vaya a venir. Después al final sería el comentario en esta parte. O entonces, en todo caso, solo va a ser de comentario. Entonces directamente entraría el comentario en esta parte de lo que sería el cuerpo de la ficha. Y al último ponemos lo que es la fuente. Igual, de la misma manera como hemos visto en las normas APA, en estas fichas lo elaboramos con el autor, el título de la fuente, del libro, de la revista, después la página del libro, o puede ser también esto que sea de otra manera la fuente. También pueden usar estas fichas como hemos visto en revistas digitales y todo aquello, pero siempre y cuando tiene que llevar esta fuente. Y el número de la ficha. Eso sería entonces el formato, chicos, que les pueda servir para que puedan elaborar sus fichas. Si no me equivoco, estas fichitas nos salen de una hoja de oficio cortándola en 4, ¿verdad? Este tamaño sí. Este tamaño es una hoja de oficio cortando en 4, entonces ese es el material que estarían usando para elaborar estas fichas. Y nos queda 2 minutitos, chicos, algo que quisieran consultar o algo, porque este sería el contenido de la clase de hoy. A la próxima clase igual lo vamos a ver con calmita, lo que sería la hipótesis, las variables y la operacionalización de las variables. Lo vamos a dividir este tema en 2 para que podamos abarcarlo de mejor manera. Así, ¿alguna duda, chicos? ¿Las fichas van a entrar después de lo anterior, después del anterior subtítulo o en anexos directamente? Chicos, las fichas no entran en el trabajo. Esto es el proceso previo para llegar al marco teórico. Los puntos dentro de este capítulo en manera inicial es el antecedente, las bases teóricas, posteriormente serían la hipótesis, las variables y la operacionalización, no, las variables después y la dinámica de la empresa, ¿verdad? Esos solo son los puntos de la estructura. Las fichas tienen que elaborarlas y para poder tomarlas en cuenta que están haciendo y esto tenga también su ponderación en su calificación, es por eso que lo van a entregar ustedes de manera física. Se va a recoger, ¿verdad? Hay una fecha en su cronograma para recogerlo. ¿Dónde se va a recoger?
chicos, vamos a estar coordinando para ese día. Vamos a ver un horario en que todos puedan entregar. Voy a revisar igual sus horarios. Vamos a coordinar, pero en la puerta de la universidad, digamos, ya pueden estarlo tomando en cuenta el lugar que se va a recoger. El horario lo vamos a coordinar. Y eso va a tener también su ponderación para los que están elaborando también estas fichas, porque lo que el licenciado no quiere es que copien directamente al marco teórico. Entonces, esto igual, como les decía, va a tener su ponderación de las fichas que van a entregar de manera física, que va a ser de manera de control que lo están elaborando esto. Y para eso estamos viendo ya cuál es el formato, de qué manera o cuáles fichas pueden usar para la elaboración de su marco teórico. Nos queda menos de un minuto. ¿Alguien más que quiera decir algo? Una preguntita, el lunes solo vamos a entregar fichas, ¿verdad? El lunes todavía no son las fichas, es el cierre, si no me equivoco, sus fichas, chicos. ¿No es para este lunes? A ver, voy a ver su A cronograma. lo que veo El para este Creo que lunes. para este uno, lunes creo. creo que es. Ah, Para sí. el martes 1 es. Sí, sí, chicos. Es el primero. El marco teórico manuscrito es el. Ya, bueno, chicos, aprovechemos entonces que está la mayoría casi, que son 29 y creo que se siguen conectando. Entonces definiremos el horario en que se va a recoger las fichas, ya que me imagino que no lo están elaborando todavía o que lo van a elaborar recién este fin de semana o lo que queda del fin de semana. Podría ser en el horario de 18:30, que me parece que es el horario que no tienen ninguna clase, ¿verdad? Compañera, ¿y cuántas fichas tiene que ser? Por eso, como les decía en el desarrollo, no hay un número que les pueda yo decir, van a ser 20 fichas o es dependiendo a lo que va a requerir su investigación o el desarrollo del esquema de sus bases teóricas, ¿verdad?
Primero tienen que iniciar a hacer su esquema. Van a tener su esquema, entonces van a saber cuántas fichas van a necesitar elaborar para realizar ese esquema. Como les decía, por ejemplo, pueden elaborar lo que es la ficha mixta. Entonces, directamente en esas fichas pueden hacer lo que es la parte contextual, copiar la definición y abajo realizar el comentario. Entonces, ya no harían otra ficha para elaborar el comentario, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de esos chicos. Al menos yo creo que va a salir una buena cantidad de fichas, ya que son varios puntos que se van a ir desarrollando a lo largo de su investigación. Ya, entonces, como les decía, chicos, quedaremos en el horario 18:30. ¿Les parece a todos? Porque podría ser a mediodía igual, pero no creo que a mediodía lo puedan entregar. Entonces, de 18:30 a 19 máximo para esperarles. El lunes, ¿verdad, Auxi? El lunes, sí. Como me hicieron notar, chicos, es el lunes, perdón, me he confundido con lo que está la otra entrega, el 7, me parece que es sus bases teóricas escritas a mano, ¿verdad? Con esa fecha me he confundido. Es para el lunes sus fichas ya. No es para martes, Entonces, dice primero es martes. A ver, espera, me estoy confundiendo, sí, no estoy bien. Sí, martes. ahora es martes. Están haciendo igual a mí asustar. Entonces, el martes, igual 18:30 podemos recoger las fichas, o mediodía en todo caso, porque tienen toda la tarde ustedes clases, y en la mañana igual tienen clase. Así que puede ser 18:30 o 12 a 12:30 puede ser otro horario. Está bien Donde a las todos 18:30, Auxi. Sí, 18:30. Sí, Ya. 18:30. Listo, estamos quedando en eso, chicos. Entonces, martes 18:30 en la puerta de la universidad se va a recoger sus fichas. Pueden entregarlo en sobre, afuera lo pueden poner una carátula con sus nombres, así no se pierden sus fichas, ¿verdad? Esa manera pueden entregarlo. Eso, ¿qué más? ¿Qué dudas más tenían respecto a lo de las fichas, chicos? Compañero, lo que has dicho respecto a un esquema, esa parte cuando estás explicando se ha cortado mi internet y la verdad no estoy entendiendo qué esquema tenemos que hacer, compañero, vas a disculpar. Si me Ya, podrías- rapidito lo vamos a ver. De todos modos, esta clase, como la primera parte de la explicación está solo en una sesión de Zoom, lo puedo subir directamente después a lo que sería el Classroom para que lo descargue. Pero rapidito. Hay dos métodos, hemos visto el mapeo o el esquema. Digo, el método de índices que pueden aplicar para que desarrollen su esquema tentativo, más o menos, para decirlo así, de lo que va a ser sus bases teóricas. Porque ¿cómo vas a saber ahorita, según a tu tema, qué puntos vas a desarrollar? Entonces, para eso te sirve hacer ese esquema. Por ejemplo, va a ser 2.1, definición de administración, lo que sería lo general. Después va a venir definición del área de donde tú estás desarrollando. No sé, marketing, personal, producción, puede ser de cualquiera de las áreas que estás haciendo tu trabajo. Después, dentro de eso, tienes que desarrollar qué puntos vas a desarrollar dentro de los principales términos de tu problema. Primero, si va a ser motivación. ¿Qué puntos va a tener la motivación? Definición de la motivación, teoría de la motivación, indicadores de la motivación. Entonces, para eso te sirve el esquema, ¿verdad? O cómo vas a saber qué puntos desarrollar, ¿verdad? Para eso sería entonces, chicos, lo que se les indicado esos métodos, o también ustedes tal vez no necesiten el método y se ubican y directamente lo hacen su índice, ¿verdad? Entonces, ¿qué duda más acerca de eso? Algo más que tal vez no ha quedado muy claro. Una consulta. Mañana vamos a entregar Todo todas bien, las fichas. El 7, ¿qué vamos a entregar? ¿Las fichas de trabajo? Ya, el primero, como está en el cronograma, como decían tus compañeros, ¿verdad? Es las fichas, solamente las fichas, lo que han recolectado, todo eso, ¿verdad? Las fichas. Después, el 7 va a ser la elaboración manuscrito de sus bases teóricas. Eso es lo que les ha solicitado el licenciado. No, digo, no las bases teóricas, todo el capítulo 2 realizado a mano. Eso es para el 7. Pero como eso mismo lo tienen que transcribir ustedes para la entrega del capítulo 2, eso solo lo vamos a controlar. Me van a entregar, lo vamos a controlar, pero se los voy a devolver para que lo puedan ir a transcribir ustedes. Esas son las dos primeras entregas, chicos.
En sí, para el 2 digo, pero para el uno sería las fichas en la normativa APA, ¿verdad? Y para el 7 para las fichas de trabajo que mencionaste, resumen, textuales, paráfrasis, No, ¿o no. no? O sea, para el primero son todas las fichas, chicos, todas las fichas, con lo que van a elaborar sus bases teóricas. Pero esas bases teóricas, ¿verdad? Como, que tienen que elaborarlo antes de pasar a computadora, tienen que hacerlo manual, manuscrito, todo manuscrito. Eso es para el 7. Y el mismo tienen que transcribirlo. Primero se va a verificar que lo han hecho en manuscrito y de ahí recién lo van a transcribir, chicos. Compañera, o sea, tenemos que hacer marco teórico manuscrito, serían las bases teóricas, lo que se tiene que presentar el 7, perdón. Sí, sí, todo eso manuscrito, Ah, las ya. bases teóricas. Ujú. Eso es para el 7, chicos. Y eso se les va a controlar, pero eso se les voy a devolver nomás porque para que transcriban eso a sus bases teóricas para la entrega de su capítulo 2, porque creo que después del 7 una semana más tienen, ¿verdad? Y después entregan el capítulo 2. Compañera, y otra duda, ahora con el tema de las comparaciones de los autores, en caso de que tengamos, digamos, subpuntos como por ejemplo la clasificación o las características, ¿eso también se debe hacer comparaciones según autores para formar el marco teórico? No, las comparaciones de los autores se da caso en el caso de las definiciones, chicos. Después, en lo que tal vez en un libro ustedes encuentran teorías de la motivación y características, no, a ver, indicadores de la motivación. Entonces se apoyarían solamente en ese autor, pero tiene que estar siempre al final, ¿verdad? Digamos, citan la teoría eso y al final poner el autor de donde han obtenido eso. Las comparaciones de los autores es para las definiciones, chicos. En las definiciones contrastamos para nosotros ponernos en la posición de uno de los autores para esa definición digamos, como les daba, de endomarketing, ¿verdad? Entonces yo apoyo estoy en la posición del autor tal, porque eso refleja o ese autor refleja la perspectiva que ustedes igual están desarrollando en su investigación. Eso es para las definiciones. Lo demás, como les digo, si lo encuentran en un solo libro, entonces lo pueden desarrollar todo desde esa perspectiva de ese autor o desde las definiciones o presentarlo desde ese autor. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Algo más, chicos, para poder concluir? Porque solo era para las consultas principalmente esta segunda sesión. Ya, creo que no queda más consultas, chicos. Entonces nos estaríamos viendo el día martes 6:30 en la puerta de la universidad para que entreguen sus fichas, ¿verdad? Y después directamente el 7 para que entreguen el manuscrito, como dice, ¿verdad? En el cronograma, el manuscrito de su marco teórico de las bases teóricas. Eso sería todo, chicos. Entonces, a la próxima clase vemos lo que es la hipótesis y las variables. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien. Luego, sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego.